Saludos, mis queridos hermanos. He estado meditando aquí sobre una palabra interesante que me ha estado saliendo en mis lecturas y no puedo evitar hablar un poquito sobre ella porque es impresionante. Y es la palabra permanencia. En esta palabra nosotros encontramos tanto que nos es dicho por Jesús y por los apóstoles, es sencillamente inaudito. De hecho, la palabra permanecer es definida en el diccionario regular como quedarse detrás, quedarse rezagado o quedarse en un lugar o aguantar. Pero la palabra griega utilizada aquí, que es traducida a permanecer, significa tanto más que lo que nos dice el diccionario, porque nos está hablando de poseer, de adoptar, de integrarse, de conformar, de ser parte de... Y cuando habla de parte está hablando de integración total. Aquí nosotros encontramos que Jesús nos dice en Juan 6, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto es exactamente de lo que les estoy hablando, porque lo que Jesús está diciendo aquí, cuando tú comes mi carne y bebes mi sangre, tú te conviertes en mí. Lo que tú eras antes de haber hecho esto desaparece y es reemplazado por mí. Y esto es extraordinario porque esto es de lo que el Evangelio se trata. Nosotros vemos de manera extraordinaria como en Juan, ah, en Juan 15, en una sola sesión, en 5 versículos, Jesús Jesús nos menciona esta palabra aquí 10 veces en apenas 5 versículos de la manera más extraordinaria, y la profundidad de esta palabra requeriría que habláramos de ella por lo menos por 3 días consecutivos para cubrir todo el significado de lo que Jesús está diciendo aquí. Pero así de manera breve nos dice, comenzando 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama más bien no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, si la rama no está conectada a la vid, no puede recibir la nutrición de la tan importante conexión al tronco, y por esto sencillamente se seca. Pero aquí continúa diciéndonos: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De modo que si no estamos conectados, si no estamos atados, si no estamos integrados, si no estamos envueltos, si no estamos abrazados de Cristo, no hay manera en que podamos dar fruto, porque somos una rama muerta. Aparte de Cristo, estamos muertos. Y esto muchos por ahí dicen, pero está loco este hombre. Pero mira lo que nos continúa diciendo esta misma palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Yo he estado repitiendo este versículo frecuentemente últimamente por el poder del contenido y el significado que él implica. Pero más adelante, aquí en el versículo 6 nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como una rama y se secará, y los recogerán y los echarán al fuego y arderán. Jesús está diciendo algo trascendental aquí, porque nos está hablando de la realidad de que aparte de él solamente nos queda el infierno. Y esta es la realidad. Aparte de Cristo Jesús no hay vida para el hombre.
Y todo aquel que muere sin Cristo termina separado de Dios por la eternidad en un lugar en el que usted no quiere estar. Pero mire cómo continúa diciéndonos: si permaneces en mí y mis palabras permaneces en ti, pedid todo lo que quieras y será hecho. Y esto es una cosa lógica, porque cuando estamos conectados en Cristo, estamos literalmente conectados de la vida viva. Y todo lo que la vid quiere es lo que nosotros queremos. De modo que lo que vamos a estar pidiendo va a ser lo que Él quiere. Y todo lo que pidamos nos va a ser dado, porque es exactamente de acuerdo con su placentera voluntad. Bendito el nombre del Señor. Y en el 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanece en mi amor. Y por fin el versículo 10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amados, estas palabras son tan extraordinariamente poderosas, porque nos están diciendo aquí dónde está nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer para estar plenos, llenos, empapados de esa vida en Cristo Jesús. De una manera sencilla, Jesús nos está diciendo aquí: muere y sé resucitado en mí. Y esto es toda la narrativa del Nuevo Testamento. Donde quiera que Jesús habla y donde quiera que los apóstoles hablan, el centro, el foco de la realización de la vida eterna está en Cristo Jesús, como nos dice tantos otros versículos. Mire, aquí, para que no nos vayamos muy lejos, en Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, fíjense qué bello. Aquí nos dice en el versículo 24, y aquí en apenas 2 o 3 versículos nos lo menciona 6 veces la misma palabra. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Toda la palabra que Cristo te ha enseñado, déjala que crezca en ti. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Dios hizo: la vida eterna. Tu salvación, tu vida eterna, tu gozo, tu victoria presente, tu triunfo por encima de todas las tormentas está en permanecer en Cristo Jesús. Pero hay más. Aquí en el versículo 27, Juan nos dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él, ayer yo mencioné este versículo, por cierto, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y finalmente en el versículo 28, ahora hijitos, permanece en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos y seamos avergonzados. De modo que si tú permaneces en Él, tú sabes que cuando Él venga, tú vas a estar ahí en primera fila y vas a ser levantado con Él. Pero hay mucho más, porque aquí en el capítulo 4, Juan se goza desglosándonos este mismo tema. Fíjese en el versículo 11. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y continúa diciendo: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces en el versículo 15 se continúa gozando Juan aquí: todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Él y Él
en Dios. Bendito el nombre del Señor. Y aquí en el 16 finalmente nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Amados, esto es profundo, esto es extraordinario, esto es delicioso. Y esto es lo que la palabra nos está diciendo: en la permanencia, en la integración, en la conexión, en el literalmente dejarnos morir en la carne para vivir en el espíritu con Cristo, nos crea un estado de permanencia que es eterno. Una permanencia presente que nos hace literalmente invulnerables a las aflicciones de este mundo. No es que no las vamos a pasar, pero estas van a pasar como brisa. Como decía mi mamá, eso no son vientos que tumban cocos, son cositas que pasan rápidas. Y nosotros podemos afirmar que si permanecemos en Cristo, su poder habita en nosotros, permanece en nosotros, y en su poder nosotros podemos literalmente vivir las maravillas de la gloria, de la gracia de Dios en el presente, en esta vida donde estamos viviendo, para que Él sea glorificado en nuestra permanencia. Entonces, para que terminemos con esto, porque la verdad es que esto es extraordinario, tú permanece en Él, porque Él permanecerá en ti y tú vas a ser poderoso en Cristo. Y si tú no le conoces, solamente dile: Señor, yo quiero permanecer en ti. Y Él va a abrirte los brazos y va a decir: ven, hijo mío, para que permanezcamos juntos. Dios te bendiga y pasa un maravilloso día. Aleluya. Gracias, Señor.